Tienes que recuperar el segundo o tercer parcial. ¿Cómo que el segundo o el tercero? O sea, te fue mal en los dos y tenés que elegir cuál recuperar. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Perdón. Recuperatorio hay. Sí, hay un recuperatorio para... O sea, pueden recuperar un parcial. Y sí, ahora no me acuerdo la fecha, pero bueno, no queda tanto. Es en algún momento de noviembre, si la memoria no me falla. Ah, pegaste en el palo. Bueno, está perfecto. Está bien, pero si es palo y adentro, digamos, con el recuperatorio, vale igual. Para regularizar tenés más de una opción, digamos. Una de ellas es tener los dos del segundo semestre, por ejemplo, aprobado. Puedes revisarlo bien Valentín, en las condiciones de regularidad, pero por ejemplo, si tenés los dos del segundo, digamos, eh, podés regularizar. Te va a quedar la más alta, Jeremías. Bueno, ahora sí, ya somos como 10, incluido yo. Vamos a empezar con un pequeño ejercicio. Ya hacemos un pulvito. Dale, Mauro. Hoy vamos a hacer una pequeña aclaración sobre el TP. Bueno, la primera aclaración sobre el TP es que me andan acusando por ahí de haber generado el archivo, es cierto, pero lo defiendo. Bueno, ejercicio de farmacia. ¿Están viendo la pantalla? ¿Pueden ver ya? Sí, profe. Bárbaro. Dice, generar un archivo llamado stock.dat. Esto es ficha 21, o sea, guía de ejercicios prácticos, ficha 21, del 10 de octubre al 16 de octubre. O sea, esta semana que está, es el ejercicio número 7. ¿Sí? Dice, generar un archivo llamado stock.dat conteniendo un registro por cada artículo de una farmacia, digamos, con la que se quiere trabajar, con los siguientes campos: código, descripción, precio unitario, stock actual y stock ideal. ¿Sí? Acuérdense, cuando le dicen stock, se está refiriendo a la cantidad que ustedes tienen de algo. Generalmente en un negocio usted dice, tenés stock de lo que fuera. Placas de video y te dicen, sí, tengo 3 en stock. ¿Bien? Esas son las existencias o cuánto uno podría vender. Uno tiene para vender. Y en este caso nos dicen que además tiene un stock ideal, como diciendo, mira, yo en este momento puede que tenga 3 o 4, pero idealmente yo no debería tener nunca menos de 10, por ejemplo, porque más o menos conozco la demanda que tengo. Eso es entonces el stock y el stock ideal en este caso. Entonces se crea un programa que cargue el contenido de un archivo en un vector, ¿sí? Ordenado alfabéticamente por descripción de artículo, y luego hay que ofrecer unas siguientes opciones. Entonces, las primeras dos características de este problema en particular es que nos dice que primero hay que generar un archivo, ¿sí? No nos dice que lo tenemos que cargar en este programa en particular, podemos hacer otro módulo para generarlo, y acto seguido tenemos que cargar en nuestro programa, en el programa principal, cargar el contenido del archivo, pero cargado de manera ordenada alfabéticamente por descripción de artículo. Yo, por supuesto, para adelantar un poco, voy a sacar lo que es el registro y el generador, lo voy a copiar tal como está aquí en la solución del problema. Entonces, en este programa, vamos a venir, nuevo, Python File, generador, y el otro se llamaba registro. Bueno, a ver, registro, básicamente tienen lo que ustedes ya se imaginan, ¿sí? Los códigos que les piden, el toString, ¿sí? Y un pequeño main que parece que quedó aquí de prueba. Y el generador
tiene justamente, ¿sí?, cómo generar el archivo. Y de ahí nos vamos a volver al enunciado. Fíjense, registro, si nosotros vemos lo que hay en registro, como ya sabemos, digamos, no hay demasiado misterio para nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, class, con lo que sea, en este caso artículo, los atributos, ¿sí?, que van a tener, que se los pasamos por parámetro a la función constructora, un pequeño toString de la forma que ustedes queden más cómodo, str-str o toString. Acá hay un pequeño problemita porque está retornando 2 veces. Lo vamos a borrar. No es un problema, pero en realidad va a retornar el primero nada más, pero está de más. Y bueno, aquí quien escribió este código, que creo que puede haber sido la profe Marcela, tiene una función mostrar títulos para que le esté ordenadito de acuerdo a cómo está formateado cada registro. Entonces usted puede mostrar los títulos y después mostrar abajo cada registro. En el caso del generador, lo que hace es tomar una serie de artículos, ¿sí?, una cantidad de artículos fijas, digamos, alcohol, gas, algodón, jeringa y demás. Abre el archivo en modo WB. Recorre en este caso la longitud de los artículos simplemente porque quiere generar uno de cada uno de los que tiene ahí. Y genera un aleatorio para cada uno de los atributos, crea el artículo y le pide a pickle.dump que lo guarde en el archivo, ¿sí? Esto, por supuesto, si ustedes lo ven un poquito más fácil, directamente pueden hacer algo como lo siguiente y les va a quedar un poco más fácil de ver, ¿sí? Pero bueno, acá no hay mucho misterio, la verdad. Que fíjense lo que hace el main. Genera, bueno, asigna un nombre para el archivo, llama a generar el archivo e indica que ya fue generado. ¿Qué hace generar el archivo? Selecciona datos aleatorios, ¿sí?, y le pide a pickle.dump que lo agregue al archivo. Tengan en cuenta 2 o 3 cositas. Nosotros cuando específicamente les decimos que queremos un archivo de texto, ¿sí?, cuando se lo decimos específicamente, cuando hay que usar archivo de texto. En general, para los parciales y demás, lo más probable es que le pidamos archivos binarios, ¿sí?, para guardar registros completos, sin necesidad de formatear. Entonces, a menos que se les pida, explícitamente estamos hablando de binarios. Fíjense ahora qué importancia tiene la guarda, lo que le llamamos esta guarda del main, o este cuidado, digamos, este pequeño if acá abajo. ¿Quién me puede decir, así como medio recordando, qué pasa si yo no pongo esto? ¿Qué pasa si yo no pongo el if name igual a main, que estamos encontrando tanto acá como en la clase de registro, fíjense, por una pequeña prueba? ¿Qué pasa si yo no pongo if name igual a main? ¿Qué pasaría si yo me olvido de poner esto, por ejemplo, teniendo más de un módulo? Se ejecutaría lo que habría en los otros módulos primero. Exacto, ¿sí? A pesar de que esto es algo que claramente yo no quiero que se ejecute, fíjense que quien escribió esto puso un pequeño main muy chiquito para ver que le quedaran bien los títulos y el artículo, ¿sí? Yo ejecuto esto. Dije, ahí está. Y es un pequeño main simplemente que el que escribió esto lo hizo para ver que le quedó todo bien alineado como él o ella quería, ¿sí? Entonces, si ustedes no ponen este main, cuando desde otro módulo hagan referencia a este, se le va a ejecutar ese pequeño pedazo de código y le va a arruinar, digamos, la salida que ustedes quieren. Entonces, exactamente, para controlar que no se ejecute algo que está suelto en el módulo. Bueno, ahora vamos al programa principal o al ejercicio, como lo queramos llamar, y vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, primero vamos a ejecutar el generador, porque nos decía el enunciado que generemos el archivo y después nos pongamos a trabajar con el contenido del mismo. Entonces lo voy a ejecutar. Archivo stock.dat generado y fíjense que acá ya apareció el archivito.
Entonces, bien, vamos a ver acá qué nos pide. Nos dice, tengo demasiadas ventanas abiertas, entonces, ahí está. La generación ya lo hicimos, de hecho vino gratis porque ya estaba hecha en la solución. Crear un programa que cargue el contenido del archivo en un vector. O sea, antes que cualquier menú de opciones, quiere que carguemos lo que está en ese archivo en un vector. Bueno, entonces venimos aquí. Nos hará falta seguramente... Nos hará falta importar el módulo generador. ¿Qué les parece? Para poder hacer nuestro programa principal. ¿Hará falta que importemos generador? ¿Qué opinan? ¿No opinan nada? Muy viernes. Marco dice que sí, por ejemplo. Dice, importemos generador. ¿Alguien está en contra de la opinión de Marcos? No, en contra de la opinión, pero digo, tiene una opinión contrapuesta a esa. Valentín, por ejemplo, cree que... Bueno, ¿qué había en el generador? En el generador había un pequeño código que lo que hacía era generar el archivo. En este programa empezamos con un archivo que ya está creado, o sea, lo ejecutamos. Entonces, ejecutamos el generador, él hizo su trabajo y lo que nos dejó fue el archivo en disco listo para que lo usemos. Entonces, en este caso no hace falta importarlo porque su misión era solo crear el archivo, ya lo ejecutamos y para este programa no lo necesitamos el archivo, ¿sí? Lo que sí vamos a tener que importar es el registro, ¿sí? From registro, import, asterisco, por ejemplo, ¿sí? Porque ahí sí está definido el registro del tipo artículo que se llama. Def, principal, ya vamos a hacer algo aquí. Y como decía recién, if name, main, principal. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es cargar el archivo, el contenido del archivo, en un vector, ¿sí? Entonces, B igual a cargar archivo que se llamaba stock.dat. Si quieren, pueden guardar esto en una variable, llámenla como quieran, por ejemplo, fd igual a stock.dat. Bueno, def, cargar archivo, me pasan el nombre del archivo, y yo tengo que retornar. ¿Qué cosa tengo que retornar? Y bueno, le puse B acá, medio evidentemente, pero si mi misión era levantar el contenido en un archivo y meterlo en un vector, la función que va a hacer eso seguramente recibe como parámetro el nombre del archivo y devuelve un vector, ¿sí? Por supuesto que antes que abramos el archivo y demás, nuestro vector va a estar vacío, ¿sí? Y que finalmente tendremos que retornarlo de alguna manera. Pero al medio de retornarlo y demás, vamos a tener que hacer el procesamiento del archivo. ¿Qué voy a hacer para poder leer el archivo este que estaba generado? ¿Qué será lo primero que tenga que hacer? Abrirlo. Abrirlo. Y antes de abrirlo, ¿tengo que hacer algo? Exactamente. Como estoy leyendo, no puedo confiar que no se hayan olvidado de ejecutar el programa anterior o que ese archivo que me pasaron ya existe. Entonces, primero tengo que preguntar si existe. Para saber si existe, necesito importar un módulo. Ese módulo es os.pat. exactamente. Importo ese.pat. Entonces, si os.pat.exists el nombre del archivo, podré trabajar tranquilo. ¿Sí? Haré algo. Si no, sencillamente print el archivo nombre no existe. Perfecto. Esa pequeña comprobación me evita tener un error si por ahí nos olvidamos nosotros o simplemente estamos ejecutando un programa. Necesito un archivo como... Sí.
No, este es un archivo binario que lo generamos con un generador, que en realidad lo bajamos de la solución del ejercicio, y genera un binario. Bien, en este ejercicio hay un pedacito que nos pide un archivo texto ahí al final, pero en este caso es un archivo binario, ¿sí? Entonces, si existe, ahora sí, lo puedo abrir confiado, ¿sí? M o como lo quieran llamar, igual a open, nombre, y cuál es el modo de apertura para leer un archivo binario. WB. A ver, ahí está. RB, me confundí. Guarda con Perdón. WB, porque ¿qué pasa si me equivoco y en vez de RB uso WB? ¿Qué me va a pasar? Lo reescribe. Tal cual. Apenas dice, existía, lo borra, ¿sí? Bien. Al final, m.close, para no olvidarnos, pero bueno, al medio de esto hay que procesar. Bien, Joaquín, ya vamos a charlar un rato del TP. Bueno, pero con los archivos de texto era un poco más fácil leerlos, porque yo hacía for línea INM y ya estaba. ¿Sí? Con eso leía todas las líneas. Con los archivos binarios, ¿cómo tengo que hacer para poder leerlo? Hay que importar pickle. Esto pickle, pero antes del pickle, ¿qué necesito saber para saber hasta dónde leer? Exactamente, el tamaño, el size, como lo quieran llamar. Entonces, T es igual a OS punto. Ahí está. Si no me dictan, yo no puedo. Acá va el nombre del archivo, ¿sí? Entonces ahí tengo el tamaño. Y ahora, fíjense cómo naturalmente lo dicen. Mientras, while, m.tel, o sea, la posición del archivo, sea menor que el tamaño final, significa que hay más datos para leer. Y ahora sí, nuestro amigo pickle. ¿Cómo? Menor. Mientras el puntero del archivo sea menor que el tamaño, también no está mal lo que nos dice, lo que nos comenta acá Marcos. Marcos nos dice que antes yo puedo hacer un m.sic del principio al principio. Sí, no está para nada mal. Mientras sea menor que el tamaño final del archivo, tengo datos para leer y ahora sí me ayuda Pickle. ¿Sí? Yo tenía artículos dentro del archivo, entonces artículo será igual a... ¿A qué será igual a artículo? ¿Cómo leo un binario? Pickle.load. Pickle.load, ¿sí? Entonces, pickle.load y le tengo que pasar cuál es el archivo que quiero que dé. Y eso ya me devuelve, si yo genero un artículo con la misma estructura, ya me va a devolver un artículo completo, ¿sí? No tengo que hacer nada raro. ¿Y qué quería hacer yo con este artículo? Y bueno, sí, decime. Sí. No funciona. Cuando es texto, el pickle no juega, digamos. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver este binario y en un rato hay un punto que nos pide a generar un archivo texto. Generarlo y después charlamos de cómo levantarlo. Pero avancemos con este y ahí después vemos las dudas del de texto. ¿Sí? Entonces, con esto lo levanté. Y yo lo que quería hacer era meterlo, agregarlo, ¿sí? En el vector de artículos, porque esta era la función de esta función, valga la redundancia. Si lo que queríamos hacer era leer el contenido del archivo, meterlo en un vector, que eso es lo primero que nos pedía. Por supuesto que podemos hacer, como acá nos piden que lo leamos, no es una opción de menú, sino que arranquemos y lo leamos. Una pequeña comprobación sencilla que podemos hacer es decir, si len de b llega a ser igual a 0, nos dio un archivo que existía, pero estaba vacío. Entonces, print, no hay datos,
y podemos hacer return y terminar nuestro programa. Sí, es una pequeña comprobación como para que no nos den un archivo vacío y nos hagan trabajar igual. Ahora bien, lo segundo que decía el enunciado, él decía, bueno, cargue eso en un vector, pero ojo, que nos decía que el contenido del archivo había que cargarlo en el vector, pero ordenado alfabéticamente por descripción de artículo. ¿De qué nos están hablando cuando nos dicen que creemos un vector que esté ordenado? No que lo creemos y que lo ordenemos. Exactamente como nos dice Valentín. Nos estamos refiriendo a, llámenlo como quieran, pero es lo que nosotros llamamos en las fichas como add in order, ¿sí? Agregar ordenado. Si necesito usar el add in order, este append de acá, este append de acá, ¿nos sirve? Si yo necesito hacer add in order, no. Tal cual. Si nosotros hacemos append, lo que va a terminar pasando es que lo vamos a agregar al final. Y eso no nos va a garantizar orden, porque si el archivo no está ordenado, vamos a ir agregando al final y de orden nada. Entonces, esto que parece que podría ser un append en otros casos, no lo es acá. Acá es add in order y le pido que me agregue dentro del vector B el artículo art. ¿Sí? O sea, este vector que empieza vacío, dentro de B, agregame el artículo art, pero agregame el ordenado. Entonces, para eso, nuestra amiga def add in order, que recibe un vector, que es el primer parámetro, y vamos a llamarlo A, un cierto artículo en este caso para ordenar. ¿Cómo funcionaba el add in order? Y bueno, ¿qué es lo primero que hacía el add in order? ¿Qué es lo que intentaba determinar add in order para poder hacer la inserción? ¿Qué tiene que determinar para poder insertar el elemento? La posición, exactamente como nos dice Marcos. ¿Sí? Exactamente, Valentín, la posición. ¿Por qué? Tengo un vector que quiero que esté siempre ordenado, quiero insertar un elemento ordenado, y bueno, tengo que determinar cuál es la posición que haría que yo lo inserte y todo quede ordenado. Si no, para eso lo ponía al final. Entonces, el tamaño de n era, por ejemplo, el len de b, sea vacío o no, eso es len de b. La posición inicial donde yo podría pensar en poner el elemento puede ser, por ejemplo, n, ¿sí? Y luego yo tenía que determinar la posición, como bien dijimos. Si es un vector que está siempre ordenado por el mismo criterio con el cual estoy por insertar, la búsqueda de la posición, ¿con qué tipo de búsqueda la voy a hacer? Binario, exactamente. Con el add in order ni se molesten en pensar en la otra búsqueda porque le va a costar muchos puntos, ¿sí? Como siempre va a estar ordenado el vector por el criterio con el cual estoy insertando, ¿sí? Es búsqueda binaria que es la más eficiente y punto. Entonces, izquierda y derecha empiezan siendo 0 y n-1, como siempre, como una búsqueda binaria tradicional, mientras la izquierda no supere a la derecha, busco el índice central, que es el promedio entre izquierda y derecha. Puede pasar, ¿sí?, que lo que está en el vector B, o mejor dicho, que el artículo que yo estoy por insertar, punto, a ver por qué criterio nos pedían por nombre, ¿sí?, por descripción del artículo. Entonces, me fijo acá cómo se llamaba, se llama nombre, no descripción, se llama nombre, perfecto. Si a.nombre, o sea, el criterio con el cual quiero insertar ordenado, llega a ser igual que lo que tengo en la posición central, punto nombre, ¿qué significa? Significa que estoy buscando en qué posición ubicarlo y me encontré con un elemento que tiene la misma clave que yo quiero guardar, ¿sí?, el mismo nombre con el que yo quiero guardar. Entonces, si me encuentro un elemento con el mismo nombre que yo, sencillamente la posición será la misma en la que se encuentra ese elemento, que es C. Muy importante, si encontré la posición donde tengo que colocar el nuevo elemento, ¿voy a seguir buscando? Exactamente, no sigo buscando porque ya encontré dónde debería insertar. Entonces, break y a otra cosa. Ahora,
Por supuesto que puede pasar que este no sea el caso. Va a ser muy común que el elemento que quiero insertar no coincida en el nombre con uno que ya hay. Entonces diré que si el nombre que quiero insertar, o sea, el nombre del registro que quiero insertar, llega a ser menor que lo que hay en el elemento central, punto nombre, tengo que enfocarme en la izquierda y por lo tanto tengo que mover el índice derecho. Derecha será igual a C menos 1. Y si ese no es el caso, else, lo que tengo que mover a la izquierda, haciéndola C más 1. Y acá están las tres posibilidades, no hay otra. O lo que yo estoy buscando es igual a lo que está en el elemento central, o es menor, o es mayor. Entonces, esto va a continuar en la medida que o se corte con break, que no se corte con break, o que la izquierda no supere la derecha. Pero si termina el while, ¿sí? Y termina porque la izquierda superó finalmente a la derecha, significa que no encontré un elemento que sea igual, cuyo nombre sea igual, ¿sí? Entonces la posición será equivalente a la izquierda, al índice que me quedó cruzado con el de la derecha. Y el último detalle que tienen que tener en cuenta para la inserción ordenada, de los detalles que no tienen que olvidarse, es cómo hacer la inserción. Porque pos es la posición donde debo insertar al nuevo elemento. Ahora, ¿cómo hago para insertar un elemento al medio de un vector? B sub pos, pos, igual, y este es el detalle que no tienen que perder en cuenta, perder de vista, ¿sí? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo agarrar B sub pos y poner igual a A? ¿Puedo hacer esto? B sub pos, pos igual a A. Eso va a hacer lo que yo quiero hacer, que es ingresar el elemento A en la posición pos. No, exactamente. Esto que está a la derecha tiene que ser un vector, aunque sea que tenga un solo elemento, que en este caso lo va a tener, ¿sí? Entonces, B entre pos y pos vamos a ingresar el vector con el elemento A. Ahora sí, si yo utilizo este add in order acá después de haberlo levantado, ¿sí? Podré tener la inserción ordenada. Vamos a ver, más que art, vamos a poner artículo, porque hay otro art molestando por ahí, no tengo ganas de que quede feo. Bien, entonces, cargamos el archivo y se supone que está ordenado. Se supone si hemos programado bien. Entonces ahora podremos hacer un mostrar vector y vamos a ver qué tal nos sale. Def, mostrar vector, B. Y mostrar un vector, la verdad, ya también es fácil para nosotros. Lo único que tenemos como mejor aquí es que la persona que programó este registro tuvo la amabilidad de poner una funcioncita que se llama mostrar títulos. Entonces aquí podremos hacer mostrar títulos, ¿sí? Y luego for artículo in B, print artículo, que ya tiene programado el guión bajo str. Entonces, definimos el nombre del archivo, cargamos el archivo usando inserción ordenada en un vector y mostramos el vector. Si ejecutamos hasta aquí, y si no nos hemos equivocado en nada, esto debería mostrarnos todo esto ordenado, fíjense, por nombre. Y esto es muy importante. Es muy importante porque ustedes tienen 1, 2, 3, 4 y 5 campos o atributos del artículo, ¿sí? Pero está ordenado por un criterio, por un atributo. En este caso está ordenado por nombre, ¿sí? ¿Por qué es importante saber eso? Porque es importante tener en cuenta en base a qué está ordenado. Porque fíjense que nos dice, bueno, muestra el listado del contenido del vector en la opción 1 del menú, que ahora la vamos a programar. Y fíjense lo que nos pide la opción 2 del menú. Ingresar un código de artículo y, si existe, ingresar la cantidad comprada y sumarla al stock actual. Ingresar un código de artículo y buscarlo. ¿Me sirve
este criterio de ordenamiento para hacer una búsqueda binaria sobre este vector por código? Como está ordenado, ¿puedo hacer una búsqueda binaria por código? ¿Qué les parece? ¿Puedo? Exactamente, está ordenado por nombre o por descripción. Entonces no me voy a meter a hacer una búsqueda binaria por código, porque fíjense que por código el vector no está ordenado. Bien. Bueno, esto nos pedía un pequeño menú de opciones. Nos decía op igual a -1, por ejemplo, mientras opción sea distinto de salir, que sería la opción 0. Print 1, mostrar. 2, buscar por código. Y vamos a ir agregando de a poco las opciones, ¿sí? 0, en este caso es salvo. Op igual a int input ingrese opción. Y si la opción es igual a 1, era mostrar el vector. ¿Sí? Si no, el if opción igual a 2, nos decía realizar una compra, si buscar un artículo por código. Entonces lo primero que le vamos a tener que pedir al usuario es que nos ingrese un código. ¿Bien? Por supuesto que ustedes pueden venir aquí y hacer validaciones y decir def validar mayor que, ¿sí? Inferior, por ejemplo, cuál es el límite inferior, y el mensaje ingrese valor. Y hacer que n sea igual a int, input, mensaje, mientras n sea menor que inferior, menor o igual que inferior, print, valor incorrecto, y pedimos otra vez, perdón, el valor de n para luego retornar. Entonces, cuando le pidamos el código, podremos decir por lo menos que el código a buscar será igual a validaciones, que hay que importarlo, validar mayor que 0, ingrese código a buscar. Perfecto. Pero ahora tenemos que hacer la búsqueda. Y la búsqueda dijimos que no iba a poder ser binaria porque el vector está ordenado por nombre o descripción y nosotros estamos por buscar por código, ¿sí? Entonces va a tener que ser una búsqueda secuencial. Sin importar el tipo de búsqueda que hagamos, ¿sí? En general podemos tener la convención de decir que vamos a retornar el índice donde se encuentra el elemento o -1 si no se encuentra. Entonces, el índice donde está el artículo que busco será igual a buscar por código. ¿En dónde voy a buscar? Voy a buscar en B, en el vector donde tengo todos los datos. ¿Y qué voy a buscar? El código, ¿sí? Ya vamos a programar la función, pero ya en principio podré saber que si el índice que me devuelve es distinto de -1, significa que se encontró el artículo, ¿sí? Encontrado, y ya haremos lo que nos piden, el resto de las cosas que nos piden en el enunciado. Y si no, print, no existe el artículo con ese código. Bien. Como la función buscar por código no está programada, nos va a tocar programarla a nosotros. Buscar por código el vector con los artículos y el código que queremos usar. Entonces, ¿qué dijimos? Dijimos que podíamos usar búsqueda binaria con búsqueda por código o no. ¿Qué dijimos respecto al tipo de búsqueda que podíamos hacer? ¿Podíamos usar, nos servía hacer una búsqueda binaria? No. Entonces, como no es búsqueda binaria, ¿qué búsqueda podemos hacer? Secuencial, exactamente. Entonces podemos decir que, por ejemplo, el índice
es igual a -1, for i in range len de b, recorro el vector, si lo que hay en b sub i, punto descripción era, me parece, el campo, no, perdón, punto código dijimos, creo que se llama así aquí, código, sí, punto código llega a ser igual al código que estoy que estoy buscando, significa que lo encontré. O sea que el índice donde lo encontré es ir. Y si ya lo encontré, ¿voy a seguir buscando? ¿Me quedaré ahí buscando? ¿Seguiré recorriendo el vector si ya encontré el elemento que busco? No. Entonces, break y return índice. ¿Sí? Bien. Ingrese un código de artículos. Existe hacer tal cosa y si no existe informarlo. Bueno, ya informamos si no existía, ya hicimos la búsqueda. Dice, si existe, ingresar la cantidad comprada y sumarla al stock actual. O sea, estamos reponiendo mercadería y nos dice, bueno, si esto existe, si existe un artículo con ese código, vamos a llamarle reponer stock. Reponer stock. Si existe un artículo por este código, ¿sí? Vamos a pedir cuál es la cantidad comprada, ¿sí? Podemos mostrar el detalle los detalles del artículo, ¿sí? Podemos decir encontrado, y cantidad comprada será igual a validaciones, punto, validar mayor que 0, ingrese, dije, ahí está. Cantidad comprada. Bien, ¿y qué me decía? Me decía que esa cantidad se la tengo que sumar al stock actual del artículo. Como ya tengo el índice donde se encuentra ese artículo, tranquilamente puedo decir que el vector subíndice, ya estoy tranquilo porque sé que lo encontré, punto. Vamos a ver cómo se llamaba el campo, creo que se llama stock actual. Stock actual más igual a la cantidad comprada. ¿Sí? Bien. Vamos a ver qué tal nos va. Como les decía, pueden si quieren mostrar nuevamente el valor del artículo. Por ejemplo, pueden decir print b subíndice y luego, después de actualizarlo, print b subíndice nuevamente para garantizar que el stock que acaban de cargar se haya visto ahí. ¿Sí? Y si no, van después a la opción 1 y lo ven, digamos, ven los datos del artículo. Vamos a ver qué tal nos fue. A ver, vamos a mostrar. Por ejemplo, Novalgina. Novalgina hay una unidad de Novalgina cuando el stock ideal es 6. Bueno, vamos a reponer el stock. ¿De qué cosa? De la Novalgina, que tiene stock 1 y el stock ideal es 6. Y vamos a comprar 5 más, como para poder llegar al stock ideal. Y fíjense que ahora la Novalgina tiene un stock de 6. Vamos a mostrar de vuelta, por si quedan dudas, digamos que se actualiza el elemento que estamos apuntando con ese índice. Y aquí está, ahora la Novalgina tiene 6 unidades en lugar de una que tenía recién. Bien. Eso es respecto al punto 2, que nos decía, búsquelo, si lo encuentra, increméntale el stock de acuerdo a la cantidad que cargue el uso. Vamos a ver qué dice el punto 3. El punto 3 dice, está bien, dice, eso era comprar. Vos como dueño del negocio, digamos, dueño de la farmacia, estabas comprando para reponer tu stock. Ahora, la opción 3 es vender, ¿sí? Venderle al público. Dice, ingresar un nombre de artículo y si existe, ingresar la cantidad que se desea vender, controlando que existe suficiente stock
y restar la cantidad vendida e informar el monto de la venta. O sea, la cantidad por el precio unitario. Bien, como estas cosas son mejores hacerlas por partes, nos concentremos primero en encontrar el artículo y después vemos cómo le actualizamos el stock. ¿Sí? Bueno, entonces será la opción 3, vender. Y ¿podremos reutilizar la búsqueda que habíamos programado antes? A ver qué nos dice. Nos dice ingresar un nombre de un artículo. La búsqueda no la podemos reutilizar porque la otra busca por código. El algoritmo de búsqueda podrá ser el mismo. El anterior era por código y este es por nombre o descripción del artículo. En el anterior definimos que tenía que ser una búsqueda secuencial porque no teníamos otra alternativa. ¿Podemos usar ahora búsqueda binaria o no podemos usar búsqueda binaria? ¿Cómo estamos para buscar por descripción o código? Y ahora va a tener que ser binario, ¿sí? ¿Por qué va a tener que ser binario? Bueno, porque es mucho más eficiente. ¿Te funcionaría la secuencial? Sí, pero sería un error porque sabemos que está ordenado el vector por ese criterio, entonces tenemos que utilizar la búsqueda binaria. Fíjense que el funcionamiento va a ser muy parecido, pero la función adentro va a ser distinta, ¿sí? Entonces, si la opción llega a ser igual a 3, vamos a decir, la descripción o el nombre del artículo a buscar va a ser igual a input, ingrese artículo a buscar. No ponemos validaciones ni convertimos a entero porque estamos pidiendo un nombre, ¿sí? Y ahora diremos índice igual a buscar por nombre, ¿en dónde? En B, y lo que buscamos es a este nombre de artículo. Vamos a buscar por nombre, buscar por nombre, y acá, bueno, no es tan fácil como la búsqueda secuencial. Es búsqueda binaria que también ustedes ya tienen una cierta gimnasia en esto. Y ustedes dicen, bueno, izquierda, derecha igual a 0, len de B menos 1, o sea, el primer y el último elemento. Mientras la izquierda no se cruce, no supere a la derecha, entonces no se crucen los índices, busco el elemento central, izquierda más derecha, dividido 2. Sí, lo que estoy buscando, el nombre que estoy buscando, es igual a lo que hay en el elemento sub C, punto, nunca me acuerdo cómo se llama el campo, se llama nombre, fantástico, lo encontré. Puedo hacer, si quiero, return C, devolviendo el índice, o puedo hacerlo con un break, como ustedes prefieran, pero que corte, ¿sí?, al encontrarlo. ¿Cómo sería con el break? Sería, bueno, en principio no lo encontré, posición es igual a menos 1. Si lo encontré, digo que la posición es igual a C, y corto con break. Ahora, puede pasar que no lo haya encontrado, puede pasar que el nombre que estoy buscando sea menor que lo que está en el elemento central, punto nombre, en cuyo caso tengo que mover la derecha a C-1. Puede pasar lo contrario, y es que lo que busco sea mayor. En ese caso muevo la izquierda a C más 1. ¿Bien? Y finalmente retorno la posición. Si no lo encontré, posición va a valer menos 1 y voy a devolver menos 1. Si lo encontré, pos va a valer el índice donde lo encontré y retorno ese valor. Aquí en nuestra opción, otra vez vamos a decir lo mismo. Si índice es distinto de menos 1, voy a hacer algo. Ya sé que lo encontré y tendré que hacer la venta. Y si no, print, no existe un artículo con ese nombre. ¿Qué me pedían hacer si lo encontraba? Me pedían que ingrese la cantidad a vender. Viene un comprador a mi local, a mi farmacia, y me dice, quiero comprar 3 frascos de Novalgina. Bueno, como ya sé que lo encontré, diré que la cantidad es igual a ingrese
cantidad a vender. Pero me decía, guarda, me dice, valide que tenga stock suficiente. Ingrese la cantidad para vender, controle que exista stock y reste la cantidad vendida, además de informar el precio de venta. ¿Dónde tengo el stock? Si encontré el elemento que buscaba. ¿En dónde encuentro el stock que tengo actualmente de ese artículo? Estando parado ahí en esta línea, ¿cómo puedo saber si la cantidad a vender es mayor o igual que el stock que tengo disponible? ¿De dónde saco el stock que tengo de ese artículo? ¿Tendré que hacer una cuenta, algo, o ya lo tendré servido? A ver qué tiene el registro. El registro tiene código, descripción, precio y stock actual. ¿Sí? O sea que directamente, si el stock actual que tengo, si el stock actual de mi artículo es mayor o igual que lo que quieren comprar, me dicen descontale el stock. Entonces v subíndice punto stock actual, le resto la cantidad, menos igual a cantidad. Y me piden además que informe cuál es el precio de venta. Entonces, precio de venta, o el monto de la venta, ¿sí? ¿Va a ser igual a qué? Va a ser igual a la cantidad que me compraron por el precio unitario. Y el precio unitario, fíjense que lo tengo en el mismo registro. B subíndice punto precio. Esto es, si lo encontré y si tengo stock. Si no tengo stock, print, no hay stock disponible. Y ahora sí, nos toca probar. Nos toca probar primero que hayamos hecho bien la búsqueda, saber si lo encontramos, y además que la cantidad que queremos vender, digamos, a nuestro cliente sea mayor o igual que el stock que tengo. Vamos a ver. Vamos a mostrar esta otra vez nuestra Novalgina con una sola unidad, porque no grabamos lo que hicimos en la vez anterior, el archivo no lo actualizamos. Vamos a vender. ¿Qué artículo quiere buscar? Novalgina. ¿Qué cantidad quiere vender? A ver, quiero 3. No hay stock disponible porque había una Novalgina. Vamos a reponer el stock de la Novalgina. El código de la Novalgina me parece que era 9. ¿Cuánto compramos? Compramos 5 más. Ahora tengo 6. Vamos a vender. ¿Qué quiere vender? Quiero vender Novalgina. ¿Cuántas quiere? Quiero 3. Y fíjense que el precio de venta es de 114, lo cual nos dice que costaba unos 38 pesos cada uno. Sí, ahí está, 38 pesos. Bien. Entonces, ¿qué hicimos acá? Hicimos 2 búsquedas. Bueno, primero, por supuesto, cargamos los elementos en el vector, los cargamos de manera ordenada a partir del nombre o la descripción del artículo, y hemos hecho 2 búsquedas separadas, actualizando valores de los registros que encontramos. ¿Sí? Hasta acá, las cosas que tienen que tener en cuenta es, primero, que cuando les dicen que algún vector se tiene que mantener siempre ordenado, que lo cargue ordenado, cuando le digan que siempre tiene que estar ordenado, no vale que lo carguen con append y después hagan un sort o un ordenamiento, ¿sí? No se les ocurra hacer eso porque el costo que van a pagar es mucho más alto. Ya lo están viendo con la profesora Marcel, ¿sí? Lo que es la complejidad. Lo segundo que tienen que tener en cuenta, si está ordenado por un criterio, solo pueden aplicar búsqueda binaria si están buscando por el mismo criterio. En este caso, que era el nombre del artículo, solo podemos aplicar búsqueda binaria para el nombre del artículo. No podemos usar búsqueda binaria para buscar por código. Bien. Fíjense ahora
que nos pide que actualicemos reemplazando el contenido del archivo stock.dat de antes, con los datos del vector. Me dicen directamente, ¿sabes qué? Andá y actualizar el stock que tenés, los datos que tenés en el vector, destruí lo que haya en el archivo, no hay problema, pisalo, y grabá lo que tenés ahora en el vector. ¿Qué significa? Sería que si como venís, reescribirlo al archivo. reescribirlo, exactamente. Te dice, mira, pisá lo que tenés porque es información vieja, pisalo tranquilo. Bueno, eso será la opción 4, que será actualizar archivo, donde sencillamente nos tocará hacer, opción igual a 4, actualizar archivo. ¿Qué archivo? El archivo que habíamos llamado fd, la variable que contenía el nombre. ¿Y con qué datos lo voy a actualizar? Lo voy a actualizar con el vector, con lo que tengo en memoria. O sea que si vendo una novalgina y piso el archivo, la próxima vez que arranque el programa voy a tener actualizada la información. ¿Sí? Y ahora sí me dirán ustedes, ¿cómo hago para sobreescribir un archivo si es que ya existe? ¿Qué modo de apertura necesito para abrir el archivo fd, despreciando Sí, lo que ya había y pisarlo? Ahora sí, Ahora WD. sí, exactamente. WB, write, bind. ¿Sí? Si quieren pueden poner el close antes de tiempo como para olvidarse del tema y asegurarse que no le falta. Y acá dicen, bueno, ya destruí el contenido del archivo. Al abrirlo así ya el contenido que tenía está destruido. Para cada artículo que haya dentro de B, por artículo in B, tendré que escribir el registro en el archivo. ¿Quién me ayuda a escribir un registro en un archivo binario? Pickle.dump. Exactamente. Pickle.dump. Va a ser un volcado de lo que hay en memoria hacia el disco. ¿Qué quiero grabar? Quiero grabar a este artículo. ¿Dónde lo quiero grabar? En el archivo M. Entonces, abro el archivo en modo de escritura binaria, recorro el vector, para cada artículo dentro del vector, escribo ese artículo en el archivo M y cierro el archivo finalmente. ¿Sí? Vamos a ver. Actualizar el archivo, print, información actualizada. ¿Qué significaría esto? Significaría que si yo ejecuto nuevamente mi programa, muestro los datos, la novalgina quedó desactualizada, sigue figurando que hay stock en una. ¿Qué pasa si yo repongo el stock de la novalgina? Código 9. Voy a comprar 15 porque el molesto siempre hace el ejemplo con el mismo artículo. Voy a mostrar los datos y ahora tengo 16 novalginas. Pero voy a cerrar el programa. Voy a actualizar el archivo, opción 4, información actualizada, y ahora voy a cerrar el programa. Se acabó. Lo ejecuto de vuelta. ¿Cuántas novalginas debería tener ahora, siendo que ejecuté nuevamente el programa? 16. ¿Cuántas novalginas? 16. A ver, opción 1, y fíjense cómo ahí están las 16 novalginas que tengo. Abrimos el archivo, descartamos la información que tenía por el modo WB y empezamos a escribir todo lo que hay en el vector. Como el vector ya lo habíamos actualizado con datos, habíamos hecho una reposición de novalginas, ahora esa información sobrevivió, ¿sí?, al reinicio del programa. ¿Estamos todos de acuerdo hasta acá? ¿Se entendió lo que hicimos con el generador, con el add-in order, con las dos búsquedas y ahora al actualizar el archivo? ¿Hay alguna duda de esto en este momento? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Está claro? ¿Nos dormimos? ¿Estamos? ¿No? Profe, ¿puede mostrar rápidamente el último punto?
Sí. El último punto, sí. Sí, el que hicimos ahí recién. Sí, sí. Porque justo me tuve que ir un poquito. Fíjate, el último punto era actualizar lo que estaba en el archivo, pero con los datos del vector. Lo Entonces, ¿qué abríamos con hacemos? W. Con WB. Entonces, abrimos con W, que va a perder el contenido, y grabamos todo el vector, elemento a elemento. ¿Sí? Bien. Ahora bien, nos queda lo último, que sería crear un archivo de texto, acá lo que pedía recién Marcos, crear un archivo de texto llamado pedido.txt. Aclaración, ¿es común que en un parcial les pidamos que trabajen con archivo de texto? No, en general no es común. Podría pasar, por supuesto que podría pasar, pero en general trabajamos con archivos binarios. ¿Sí? Pero fíjense, dice, crear un archivo de texto llamado pedido.txt conteniendo todos los artículos que necesitan reposición. ¿Qué significa que necesitan reposición? Significa que la cantidad de stock que hay, el stock actual, es menor que el stock ideal de ese artículo. ¿Bien? Básicamente, yo digo, bueno, Novalginas compran mucho, en la clase de AEB compran mucha Novalgina. Entonces, yo por lo menos debería tener 6 para que no me falte. Entonces, si tengo menos de 6, mejor voy comprando para tener ese stock ideal. Así no me quedo sin vender. ¿Sí? Claro, sería como anotar en un archivo de texto lo que me falta en stock para poder comprarlo y reponerlo. Tal cual. Vos decís, mira, la libretita, viste, anotás una línea por cada artículo que te falta. Si me falta comprar esto, me falta comprar aquello. Entonces, cuando vas a hacer el pedido, lo tenés ahí disponible. Dice, crear un archivo de texto llamado pedido.txt conteniendo todos los artículos que necesitan reposición y por cada línea indicar el artículo, cantidad a pedir y el costo estimado. ¿Sí? Fíjate, o sea, ¿qué es el costo estimado? Me imagino yo que el valor unitario multiplicado por la cantidad que quiero comprar. Que en realidad el valor unitario que usamos recién era para vender, pero bueno, vamos a ponerle un costo estimado que supongamos que es el mismo precio. Fíjense también que no nos dice nada de CSV. No nos dice, che, sepárenlo por coma, sepárenlo por punto y coma. Nos dice que en una línea diga artículo, cantidad y costo. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer eso. En primer lugar, opción 5, ¿sí? El listado a pedir o el listado a reponer. Diremos que si la opción no era ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 0, si la opción es 5, vamos a generar el listado, generar el archivo. ¿Qué información voy a necesitar para que esa función pueda hacer su trabajo? ¿Qué les parece? ¿Qué información me va a hacer falta para poder generar ese pedido? ¿Cómo en la función? ¿Necesita algún parámetro o no? ¿Vector? Exactamente. ¿Dónde tengo los datos para saber el stock actual, el stock ideal? Los tengo en el vector. Entonces, para generar el listado de aquellos que no tienen suficiente stock, voy a necesitar por lo menos el vector. Al menos que sin el vector seguro que no voy a poder. Entonces, def generar el listado. ¿Y acá qué tendré que hacer? A ver, el archivo con el que quiero trabajar es un archivo de texto en este caso. ¿Sí? Si tiene información no me importa, la voy a pisar igual que hicimos antes. ¿Cuál sería el modo de apertura para un archivo de texto y no binario si quiero escribir en él? W. W, exactamente. O WT. Y si quiero ser más explícito, WT. Total, por defecto es texto, pero en Python. Pero bueno, si quiero ser más explícito, WT. Trato de no olvidarme de cerrar el archivo. Al final, entonces, si quieren, pueden ponerlo y ya desentenderse del tema. Ahora sí.
¿Qué tengo que recorrer para generar el archivo? El vector. El vector. Mis datos están en el vector, ¿sí? El archivo en este caso está vacío. Entonces, por cada artículo dentro de mi vector B, tendré que grabar una línea, ¿sí? Con eso que me pedían, código y no me acuerdo qué más. Ahora viene lo que preguntaba Luca. Dice, ¿juega Pickle acá? ¿Juega Pickle con los archivos de texto? No. ¿O era para los binarios? No, exactamente, era para los binarios. ¿Cómo hago para escribir una línea de texto en un archivo de texto? Y bueno, ¿qué tipo de datos tengo en Python que sea texto? ¿El entero es texto? ¿El entero es texto? No. ¿Float es texto? ¿Cuál es el tipo de datos que es texto? Input. El string. No, ojo que input es una función que te devuelve una string, ¿sí? El tipo de datos es el string, el str. Entonces, lo que tengo que generar para poder grabar es un texto. No importa cómo lo genere, pero tengo que generar una línea de texto. Entonces, por ejemplo, podría decir que mi línea es igual a cierto texto que ya voy a generar. Pero tenía que grabar todos los archivos dentro de todos los artículos dentro del archivo, o me pedía alguna condición. A ver. Perdón. Me decía, crear archivo de texto llamado pedido.txt conteniendo todos los artículos que necesitan reposición. Entonces, antes de preocuparme de cómo grabarlo, me voy a preguntar si ese necesita reposición o no. Si el artículo .stock actual es menor que el artículo .stock ideal, necesita actualización. Y ahora sí, ¿qué me pide grabar en ese archivo? Me dice, grabar artículo, cantidad y costo estimado. Ok, el artículo es el código o el nombre puede ser, ¿sí? No lo especifica acá. Vamos a poner el nombre. ¿Cuál sería la cantidad a pedir? ¿Cuál sería la cantidad a pedir? ¿Cuánto tengo que pedir para que no me falte? Sí, Valentino, decime. Ah, levantaste la mano sin querer. Bueno. ¿Cuál sería la cantidad a pedir? ¿Cuántos tendría que pedir para tener el stock ideal? ¿Mayor a 10? No, me dice, los que necesitan reposición son aquellos que tienen un stock actual menor que el stock ideal. Entonces, para tener por lo menos el stock ideal, ¿qué cantidad necesito pedir? Si el stock ideal es 6, si yo tengo 3, es exactamente la diferencia. Artículo, punto, stock ideal, menos artículo, punto, stock actual. ¿Sí? Perfecto. ¿Cuál es el precio estimado? Y bueno, el precio estimado será la cantidad que quiero comprar por artículo, punto, precio. Y ahora sí, tengo el nombre del artículo porque está en artículo. Te faltó la D, profe, en la cantidad. Cantidad, tienes razón, gracias. Tengo la cantidad y el precio, entonces ahora necesito generar un string que contenga la línea con el nombre del artículo, la cantidad y el precio, ¿sí? Eso lo puedo hacer de varias formas. Lo importante es que se genere un string. Lo puedo hacer concatenando strings, no hay ningún problema. Lo puedo hacer con f-strings, las f esas que están antes de las comillas, o las puedo usar con format, ¿sí? Dan lo mismo, de alguna manera en la que ustedes pueden generar una cadena de texto. Por ejemplo, con format, supongamos que nadie les pidió que haya unas comas, lo pueden hacer así. Acuérdense, cuando trabajamos con archivo de texto, cuando grabamos la línea, Python no va a poner el /n. Así que si ustedes quieren que haya una línea por cada, que haya un salto de línea por cada línea,
Tienen que ponerlo ustedes. Entonces, format, por ejemplo, artículo, punto nombre, por ejemplo, cantidad y, por ejemplo, precio estimado. ¿Sí? Si quieren hacer un round de precio, no hay ningún problema. Bien, ahora lo que tengo en línea es justamente una string, una línea de texto. ¿Cómo grabo una línea de texto en un archivo de texto ya sabiendo que pickle.dump no juega acá porque eso es para binarios? Dump y load son para binarios. Sí. Con m.write. Exactamente. Acá es más fácil. Es m.write línea. Y ya está. Entonces, abrí el archivo, pero con modo de texto, WT en vez de W. Genero de alguna manera un texto, puede ser una línea, 2, 10, la que yo quisiera, genero un texto, y le digo al archivo, a M, que escriba esa línea o ese texto que genere. Y después lo cierro. A ver, ¿qué tal nos va haciendo esto? ¿Qué pasa si ejecutamos esto? A ver, mostrar. Vamos a ver cuáles son los que estarían por debajo del stock ideal. Por lo pronto, el acondicionador está por debajo del ideal. El alcohol está por debajo del ideal. El algodón está por debajo del ideal. Bueno, vamos a generar el archivo, el listado de report. Parece que está todo bien. Vamos a ver si se generó el archivo. Ahí está, listado.txt. A ver qué forma tiene el listado.txt. Y fíjense que nos dice que el acondicionador debería comprar por lo menos 2 y el precio estimado de esa compra sería de 56 pesos o lo que fuera. A ver, el acondicionador estaba por debajo del stock ideal, sí. Faltaban 2 unidades para el stock ideal, perfecto. Y cada uno cuesta 28, o sea que comprar 2, 56 está perfecto. El algodón, perdón, el alcohol. El alcohol también estaba 2 unidades por debajo del stock ideal, pero es más caro, o sea que 262 pesos hay que gastar. Algodón estaba 16 unidades por debajo del stock actual, a 126 pesos cada uno. Yo pagaría 2.016 pesos para este listado. Bien. Entonces, en base a lo que preguntaba Lucas recién, ¿cómo hacemos para trabajar con un archivo de texto? Bueno, fíjense que por lo menos grabar, es bastante más fácil. ¿Qué pasa si quisiéramos leer? No lo pide este punto, pero como rápidamente un pequeño repaso. ¿Qué pasa si yo quisiera mostrar listado? Y vamos a ponerle el nombre del archivo. Da lo mismo que sea binario o de texto, yo no puedo abrirlo si no existe. Entonces lo primero será decir si os.pad.exists este nombre, perfecto, haré algo, y si no, el archivo nombre no existe. Perfecto, ya sé que existe. Bueno, ¿cómo lo abro? Y bueno, igual que los binarios, a lo que el modo cambia. Open, nombre, pero en vez de WT para escribir texto, ahora es RT para leer texto. Hay que cerrarlo, también hay que cerrarlo al final. ¿Cómo hago para recorrerlo? Antes era que consigamos el tamaño, que m.tel, que pickle.load. Acá es más fácil todavía. Fíjense. For línea in m. ¿Y qué hago? Y bueno, en este caso, por ejemplo, puedo querer mostrarlo. Print línea. Entonces, ¿qué pasa si yo ejecuto ahora el punto 5 y después de generar listado le digo mostrar listado de listado.txt? ¿Sí? Yo ejecuto esto y tengo acá
una versión muy sencilla de esta lectura. ¿Qué detalle había acá? Que vieron que yo les dije que cuando graban texto se tienen que encargar ustedes de poner el /n. Bueno, cuando leen texto, el /n viene igual. Si existe, lo va a levantar Python. Y fíjense que ahora nos queda salteada una línea de por medio. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Y bueno, podremos preguntar nosotros, si la línea termina en /n, le quito el /n, justamente le quito el último elemento diciendo que línea es igual a línea en todos los elementos menos el último. Y acá sí tengo una lectura más consistente. Eso, más una pequeña separación de campos, es suficiente para resolver todo lo que tenga que ver con la lectura del archivo, por ejemplo, del trabajo práctico, o en general un trabajo con archivos CS. Ahora bien, una mini aclaración respecto al TP. A ver, una pequeña ayudita para el que la necesite. Vamos a pensar el siguiente ejemplo, ¿sí? Prueba. Supónganse que tengo una clase, un registro, elemento, no, le vamos a poner artículo también, como recién. Init, que solamente, porque es un ejemplo que quiero poner yo, que solamente este artículo tiene un código. Self.code es igual. ¿Sí? Y ya está. Simplemente el registro tiene solamente eso. Ahora, si el nombre llega a ser igual main, ¿sí? Vamos a ejecutar, vamos a hacer una pequeña prueba. La lógica while true, está mal, para saltar el encabezado, uso un readline al aire. Bueno, yo en general trato de evitar los while true. Me están preguntando en privado si se puede usar while true para leer. Yo prefiero evitar los while true en general. No está mal si lo controlas bien. Prefiero evitarlos. Y un readline para saltarte la primera línea es una forma, pero otra forma también puedes checarlo con un pequeño contador. Bueno, supongamos que tenemos todos estos artículos. ¿Sí? Tenemos un artículos igual a artículo código 1, otro artículo código 2 y otro artículo código 1 también. ¿Sí? Y a este artículo yo le agrego un stock. Ahora, self.stock igual a stock. Entonces el artículo 1 tiene un stock de 5, el artículo 2 tiene un stock de 0, y el artículo, otro código 1, tiene un stock de 7. ¿Sí? Da lo mismo, el ejemplo lo estoy poniendo al aire, no se preocupen si tiene sentido que dos artículos con el mismo código tengan stock distintos. ¿Sí? Tenemos esto. 1, 2 y 3 de estos elementos. ¿Qué pasa si yo quisiera encontrar dentro de esos artículos, ¿sí? Dentro de esos 3 que tengo ahí, o 2 o 10 o lo que fuera, si yo quisiera encontrar el que es código 1 con mayor stock, ¿sí? Yo empezaré diciendo, bueno, el mayor en un principio es none, no puedo asumir que es el primero, porque yo no sé si el primero de mis datos tiene código 1 o no. Podría ser, por ejemplo, que yo tuviera artículo 7 con stock 5, entonces no puedo asumir, si estoy buscando solamente lo que son código 1, no puedo asumir que el primero es el mayor hasta ese momento. Entonces yo diría que el mayor
en principio es none. Ok, bueno. Y después diría, for, no sé, in range del len de artículos. Y diría, ¿cómo puedo saber si el que estoy viendo ahora tiene código 1? Bueno, si artículos sub i punto, dijimos, código es igual a 1, lo estoy filtrando. ¿Cómo puedo saber si este es el mayor? ¿Cómo puedo saber si este es el mayor de los que son código 1? Y hasta ahora el mayor de los que tienen código 1 es none. ¿Sí? Entonces puedo decir, fíjate con el AND, Nair, qué va a pasar con el AND. Yo puedo decir, ok, si entré dentro de este if, es código 1, vale para la comparación, vale para saber si es mayor que otro o no. Perfecto. Sí. Pero ¿cómo sé si es mayor que el anterior? Si es el primero que yo reviso de código 1. Sí. El que tengo como mayor hasta ahora es none, entonces es el primero. O puede no ser el primero de los código 1. Entonces, si el mayor es none, el que tengo hasta ahora como mayor es none, o el que estoy viendo ahora, artículos sub i punto stock, es mayor que lo que tengo en mayor punto stock, ¿qué sucede? Que el nuevo mayor pasa a ser artículos sub i. ¿Me siguen? Acá estoy filtrando solamente los que son código 1, por ejemplo. Si el mayor, el que tengo hasta ahora como mayor dentro de los de código 1, llega a ser none, o si el que estoy viendo en este momento dentro del vector es mayor en stock que el que tenía, el nuevo mayor pasa a ser el que tengo en el artículo sub i. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende este pequeño algoritmo? Bien. ¿Qué les quiero decir? Que si ustedes quieren comparar la primera vez, si este empieza siendo none, y yo digo que si es none, o si lo supero en cantidad, este pasa a ser el nuevo mayor, bueno, es una búsqueda de mayor bastante razonable. No puedo asumir que el primero, en este caso que el primero es el mayor, como en otras ocasiones, porque yo no sé si el primero tiene código 1 o no. De hecho, en este ejemplo, el primero tiene código 7. Así que no aplica. Bien. Esto por un lado. Por otro lado, ¿pueden tener vectores de registros? ¿Pueden tener vectores de registros? Yo supongo que sí, porque si hay matrices de registro. Además, nos hemos cansado de trabajar con vectores de registros. El vector de artículos que hicimos recién era un vector de registros. Todo lo que hemos hecho en los últimos meses ha sido vectores con registros adentro. ¿Puedo tener en un vector de registros un none adentro? Tranquilamente. Yo puedo decir que B es igual a none, que es igual a none 7 veces, y voy a tener 7 nons adentro. ¿Puedo tener una matriz con registros adentro? Y sí, si puedo tener vectores con registros adentro, ¿por qué no voy a poder tener una matriz con registros adentro? Ok. ¿Puedo tener una matriz que tenga nones adentro o elementos con algún registro? Puedo. ¿Cómo puedo hacer esto? Puedo decir que non por 7 repetido 5 veces. ¿Sí? Y genero una matriz de 5 por 7 con nons adentro. ¿Ok? Bien. ¿Cómo puedo? Vamos a ponerle M para que no se confunda M con B. ¿Y cómo hago para poner un registro dentro de una matriz? Y bueno, si en la matriz, por ejemplo, sub 0, sub 2, sub 0, sub 2, quiero poner un artículo, diré que en la matriz sub 0, sub 2 está el artículo con los valores, no sé, 29 y 8. Profe, una pregunta. ¿Sí?
Yo también podría hacer lo mismo con los primeros corchetes, ¿no? Poner un for con el range 7. Esta forma es más fácil. Lo podés hacer con dos for. Podés hacer un for para generar cada fila y agregarle una columna. Podés hacerlo de varias maneras. Esta, digamos, como la forma más compacta para crear una matriz, pero lo podrías hacer como vos quisieras. Con append, con dos for. Se puede hacer. Pero bueno, el punto es que yo podría tener dentro de una matriz un registro cualquiera. Artículos, libros, por ejemplo. Bien. ¿Qué tiene que ver todo esto? Ustedes en el TP, y acá viene la pequeña pista que les tiro, tienen que ubicar dentro de una matriz que va a tener registros el libro con, no me acuerdo si era mayor rating o una búsqueda de mayor cosa. Si la matriz empieza teniendo nonce adentro, cada elemento es non, ustedes recorren el vector de datos, se fijan a qué índice de la matriz correspondería ese libro y pueden preguntar tranquilamente si lo que está en ese casillero de la matriz es un non, este es el primer artículo, o si el libro que están viendo supera en rating o en lo que sea que se pida al que está en ese elemento y reemplazarlo tranquilamente, ¿sí? Entonces, esa es la pequeña pista que les tiro. Primero, que en una matriz pueden tener registros como cualquier vector que hemos trabajado, solamente que en vez de un índice necesitan dos. Esa matriz puede empezar con valores non, perfectamente. Y ustedes, cada vez que ven un libro dentro de su vector, cada vez que ven un libro dentro de los datos, pueden ubicar en qué fila, columna debería ir el libro y fijarse si en ese casillero había un non o si el libro que están viendo supera al rating o a lo que les pidan del que estaba en ese elemento. ¿Bien? Entonces, con esa pista, si alguno todavía estaba buscando una respuesta, tienen, digamos, vía libre para implementarlo. Yo estoy un poquito trabada en lo que dice la compañera del punto 5. Punto 5, a ver, déjame buscar. Sí, o sea, quería ver la posibilidad de no usar dos vectores para cuando uno encuentra el mayor, porque uno guarda la cantidad del vector de conteo en mayor y en otro guardaba el índice, pero quería ver alguna forma y no se me ocurre. Punto 5. Más óptimo. Publicaciones por década. Dice, a partir del vector, generar un vector de conteo, donde cada celda representa una década entre 1900 y 2000. ¿Sí? La celda debe de indicar cuántos libros se publicaron para esa década. Bueno, primer punto. Le dice un vector de conteo. O sea que despreocúpense que con uno alcanza. ¿Cuántas décadas hay entre el 1900 y el 2000? 10. 10. ¿Cuántos contadores van a tener? 10. 10. ¿Sí? Lo único que sucede ahí es que la traducción es un poquito menos directa. ¿Sí? Está bien, al margen que no está incluido el 1900, Marcos, son 10 décadas igual. Perdón, que no está incluido el 2000, empezaba en 1900, del 1900 al 1909 y listo. La cantidad de décadas son 10. La única diferencia, Flavia, ahí, es que nosotros antes agarrábamos un valor de lo que fuera, de tipo de artículo, y le restábamos 1 y caíamos del primer casillero, o le restábamos 10 y caíamos del primer casillero. Bueno, acá simplemente no es tan directo, no es simplemente una resta. Tienes que pensar un poquito nomás qué te permite hacer. ¿Sí? No, sí, esa parte la resolví. Sí. Es la última parte del enunciado. Mostrar cuando todas me las dice, cantidades mayores a 0 y claro, informar cuál fue la década con más publicaciones. Claro, esa parte de la década, porque uno cuando busca lo mayor, o todos los mayores, bueno, lo han explicado en clase los profes.
pero lo que me resulta medio engorroso, porque si bien encontré la forma, pero quería ver otra más óptima, Ujú. de guardar, porque uno en el vector de conteo tiene las cantidades, ¿no? Las Sí. cantidades, y Ujú. en los índices corresponden a ese vector, que Sí, corresponde a la ahí década. dijiste algo importante. Los índices corresponden a ese vector. ¿Y a qué Sí, corresponde cada índice? a la década. A la década. Entonces, Sí, si viniste de un año, ojo sí, con esto, pista. Si vos bien. tradujiste un año a un índice, no podés hacer Sí, lo inverso, traducir un índice a sí, una eso década. intenté, pero cuando quería hacer un vector de mayores aparte, para guardar esas cantidades mayores, ahí se me pierde el índice. No, no, te dice la década con más publicaciones. Claro, la década es el índice del conteo. Por eso, vos tenés un vector de conteo, ¿sí? Ahí tenés Sí, 10 décadas, ¿sí? Buscaste la década mayor y te encontraste que la década mayor es la que está en la posición sub 5, ponele sub 5. sí. Lo que te falta es traducir ese 5 a la década correspondiente. Lo que te estoy queriendo decir es que simplemente un pasito matemático, nada más, no es que tengas que hacer nada raro. A vos te dijeron, el año era 1935, y vos dijiste, esto va Sí, a la década tal, al índice 3. sí. Bueno, ahora lo único que te falta es el paso contrario. Década 3, esto debe corresponder a tal, perdón, índice 3 debe corresponder a tal década. ¿Te acuerdas que antes, cuando lo hacíamos directo, Usted dice sin irme del restamos y después vector de conteo. sumamos? Sí, sí, sí. Nosotros antes restábamos, es decir, empieza en 1 en vez de empezar en 0, restábamos 1 y después le sumábamos 1 para mostrarlo. Sí, Bueno, este es algo muy parecido. Vos viniste de un año, de una cierta década a un índice, y ahora tenés que ir del índice a la década nomás. Y con eso claro, te... claro, Acá. pasa que yo lo había guardado en otro vector vacío de mayores, guardando solamente las cantidades y en otro vector los índices. Y ahí Es que el índice es parte del vector, digamos, o sea, lo tenés con vos. Pensalo por ahí, dale una vuelta, sí, pero es simplemente la traducción de ese numerito. Tradujiste para un lado, ahora te toca sí. volver al otro lado. Bueno, Bueno, voy a seguir tratando. estamos con pistas interesantes. A ver, alguien me había dicho al principio, no me acuerdo el nombre, perdón, pero alguien me dijo que quería ver tenía una duda. Yo, profe, tenía una duda. Sí, eras vos, Joaquín. Sí. Yo tuve un problema, estuve avanzando de otra forma en el trabajo práctico, pero en el Excel, bueno, el El archivo, archivo sí, que el está ahí CSV. para descargar, tengo un problema porque, o sea, yo me he fijado que tiene como 36.000 por ahí libros, puede ser, Sí, y hay 36.000 y algo. varios que están anotados, o al menos a mí se me descarga así, en otras columnas, o partes en otras columnas. Entonces yo cuando quiero generar el vector se me genera error por eso. Lo he probado porque lo he hecho sin poner todo en una columna y me anda. Entonces no sé si es un error mío o está hecho a propósito. No, el archivo está bien generado. Lo que te puede estar pasando es lo siguiente. Sí, Acá, cuando vos esta consola, llegas a sí, ver la consola, ves que hay unos iconitos acá. sí. Acá hay un icono que dice soft wrap, que lo que hace es que si tu línea es demasiado larga, la tira abajo. Entonces te Ah, da la impresión como que estuviera mezclado, pero no, el archivo está, tiene una columna digamos, por por cada ejemplo, coma, está separando un campo, si no para que hay... tenga una idea, yo agarré en el archivo, porque estoy viendo los ejemplos, también sabía algún caso así no había, y Uh-huh, eliminé toda la primera columna del Excel, o sea, el Excel, uh-huh. y tenía varias en la segunda columna. Entonces, bueno, no sé, casi probé haciendo solamente primera columna y el programa me va andando. Me falta algunas cositas, pero bueno, ese es el único problema que tenía. Si no, lo que yo pensaba era hacerlo así, porque no logro tener el archivo, o sea, me lo pasaron compañeros y todo, y no, está todo siempre en dos columnas, desde que lo abro en el Excel. No sé qué puede ser si no. No, No sé si, no, digamos, no, hay alguna macanita ahí, supongo yo, pero no sé si se fíjate entiende vos, lo que estoy diciendo. mira, si Eh, yo lo abro con,
Bueno, un poco grande el archivo, pero suponete que lo abro con Excel. Yo no tengo Excel acá, pero es OpenOffice. Le digo que está separado por comas, si no me equivoco. Ahí está. El título sí son largos y acá tenés 3, 4, 5 columnas. Claro, bueno. Bueno, seguiré probando, pero bueno, dentro de todo, ese no es el problema porque probé con alguno hecho bien y me anda, así que, bueno, eres el problema que tenía. Sí, es cuestión de renegar un poco. Lo que te puedo recomendar también es que si querés hacer una prueba más simple, no muestres todo el contenido al principio. Claro, lo hice Mostrar los 5 primeros, ponele. Claro, hice con 20, estaba trabajando más o menos y andaba todo bien, pues. Por eso. Sí. No hay, digamos, no hay un inconveniente en el formato del archivo. Lo único que tienen que tener en cuenta es que puede ser que tengan que usar lo que les puso el profe Valerio ahí, que indicar específicamente que el encoding sea UTF-8, nada más que eso. El resto es normal. Bueno, 18:07, vayan a su próxima clase antes que los reten. Yo me paso también de clase. Tengan excelente fin de semana y nos estamos viendo el próximo viernes. Profe. Sí. Y al final pudieron arreglar en la reunión esa que tuvieron los profes de mostrar la resolución después de que nosotros lo entreguemos, obviamente. Me comentó la profesora Marcela, que creo que habías hablado con vos o no me acuerdo si alguien más le planteó lo mismo, que mejor sería que en todo caso en clases, más que publicarlo en general, que en clases hagamos algún ejemplo o mostrar algún punto resuelto, más que publicarlo directamente. No me acuerdo si fue a vos que te había respondido eso, pero me acuerdo de plantearlo, me acuerdo que lo charlamos y me dijo que se lo habían planteado y esa podía ser la ¿cómo se llama? La mejor solución. Bueno. Eso vale. Quería saber nomás. Dale. Nos vemos, profe. Bueno, buen fin de. Nos vemos igualmente. Buen fin de semana. Excelente semana. Adiós.